Si el formato MP3 fuera un animal, ahora mismo estaría al borde de la extinción. La tecnología detrás del formato que llevó a la gloria a gigantes del streaming como Apple Music, Spotify o YouTube Music y que básicamente cambió la industria de la música en menos de 20 años, hoy en día no es ni la sombra de lo que fue. Pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasó de ser el formato más utilizado en el mundo para distribuir música y sonido digital a que todas las compañías ya no quieran utilizarlo? Bueno, quédate, que te lo cuento. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Elsa Speak no es una aplicación para aprender inglés, es la aplicación para aprender inglés. Esta aplicación es bastante única porque detecta nuestros errores de pronunciación y habla en inglés utilizando una inteligencia artificial súper entrenada que te puntúa con una calificación en tiempo real comparándote con un hablante nativo para que puedas ir mejorando. También es bastante buena porque en Elsa Speak lo que aprendes son conversaciones reales. Es decir, no estudias como en la escuela o en la universidad algunas oraciones que nunca vas a utilizar cuando hables con una persona en inglés, sino que son situaciones de la vida real que se utilizan a diario, que al practicarlas vas a parecer un hablante de inglés nativo. Ahora, por ejemplo, estoy practicando y la inteligencia artificial me está diciendo qué porcentaje de mi pronunciación es igual a la de un hablante de inglés nativo. Por eso está buenísima. Si quieres aprender inglés como segunda lengua, te lo recomiendo muchísimo, ya que es como un compañero con el que puedes aprender a tu ritmo y sin horarios estrictos, simplemente cuando quieras y donde quieras. Así que descarga ahora mismo la app de Elsa Speak gratis durante 7 días y obtén un 85% de descuento en la membresía Pro de por vida. Así que ya sabes, si quieres aprender inglés, Elsa Speak es la solución. Y muchas gracias a Elsa Speak por patrocinar este video. El formato de audio MPEG-1 Audio Layer 3 o simplemente MP3 es un formato que sí lo tenemos por ahí, se usa en algunos dispositivos para escuchar música o a veces convertimos un audio de YouTube en MP3 si solo queremos el audio, ¿cierto? Pero la relevancia de este formato en nuestro mundo digital moderno es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Y esto comenzó hace muchos años, así que veamos un poquito de historia. La mayoría de nosotros somos muy jóvenes para esto y nos puede parecer extraño, pero también para muchos les traerá nostalgia acordarse de estos Walkman. Estos aparatos que funcionaban con unos cassettes de cintas magnéticas vinieron para resolver un problema. Y era que la música en ese entonces, hablamos de finales de los 70 y principios de los 80, no era del todo portátil. Digo no del todo porque sí había algunas maneras de hacerlo portátil. Por eso siempre vemos la escena mítica de la película ochentera con alguien cargando una radio en sus hombros, porque esa era una solución rápida en ese entonces. Estos Walkman eran pequeños, cómodos y funcionaban con unos auriculares y se podían llevar a todos lados. Ya no dependías de llevar una radio en tus hombros si simplemente querías hacer una caminata en la tarde escuchando música. La compañía japonesa Sony fue la pionera en este ámbito y las hizo funcionar con unos cassettes magnéticos por varios años. Podríamos hablar un video entero de estos cassettes, pero resumiendo mucho, eran básicamente como estas cintas de VHS, obviamente mucho más pequeñas y se utilizaban con audio. Más tarde, la propia Sony lanzó los Discman en 1984 y estos ya no funcionaban con cassettes, sino que con los nuevos y modernos CDs o compact disc, marcando un cambio grande en la industria de la música. Inicialmente los CDs tenían una capacidad de guardar más o menos 80 minutos de música en el formato que fueron lanzados. Esto era más o menos unas 20 canciones. Y el punto más importante a tener en cuenta en este cambio es que, como vimos en el video de los Blu-ray,
Los CDs ya funcionaban con codificación de información en binario, es decir, ya no funcionaban como los cassettes de manera analógica. En este cambio ya se resolvió el problema de la digitalización del audio a gran escala y de uso comercial, como también explicamos en el video de cómo las máquinas aprendieron a escucharnos. Hice un spam muy fuerte de 2 videos seguidos, pero en realidad en estos videos se explica muy bien lo que vamos a ver a continuación. La digitalización del audio es básicamente convertir las vibraciones que producimos con la voz, como por ejemplo este micrófono está captando mi voz, a datos digitales, es decir, básicamente unos y ceros, que es como las máquinas entienden la información. Los CDs ya funcionaban en binario y reproducían un sonido digital en estos Discman, y todo funcionaba bien. Inclusive estos aparatos llegaron a mejorarse bastante y el CD se volvió el estándar de distribución de música en el mundo. Pero un grupo alemán llamado Moving Pictures Expert Group, liderados por Karl-Heinz Brandenburg, dijeron: este formato de CD es bastante bueno, pero creo que podemos encontrar la forma de meter más música en el mismo tamaño. Y desarrollaron el MP3. Básicamente lo que hacía este formato era reducir drásticamente el tamaño de los archivos de audio digitales. Y de esta manera el CD, que podía contener más o menos 80 minutos de audio en un formato normal, pasaba a poder contener unas 10 horas de música. ¿Se imaginan lo que era guardar 10 horas de música en el formato que todo el mundo estaba utilizando? Fue una revolución total. Pero, ¿cómo consiguieron esto? El MP3 es un archivo de compresión con pérdidas. ¿Qué significa esto? Que el audio resultante de la compresión, por más que lo parezca, no es igual al original. Explicar cómo se desarrolló el MP3 y sus algoritmos de compresión es bastante complicado, pero hay 2 puntos muy importantes. Uno es que descartaron todos los sonidos que el humano no puede escuchar. El sonido es un espectro de vibraciones y nosotros somos sensibles a un rango específico de ese espectro. No escuchamos frecuencias por debajo de 20 Hz ni por encima de 20.000 Hz. Sonidos que estaban en las músicas en estas frecuencias directamente las eliminaron para ahorrar espacio. Y el segundo punto era que si teníamos, por ejemplo, una frecuencia de 100 Hz, pero al mismo tiempo teníamos una de 150 Hz y la de 150 Hz tenía un volumen mucho más alto, directamente la frecuencia de 100 Hz también se eliminaba. Estos cambios para el oído humano eran casi imperceptibles. Algunas personas sí lo llegaban a notar, pero eso dependía de varios factores. Por ejemplo, la edad y también del dispositivo en el que se escuchaba. No es lo mismo escuchar música en un altavoz que escucharlo en unos auriculares. Pero a fin de cuentas era muy bueno porque comprimía muchísimo el tamaño de los archivos y era casi imperceptible para las personas, lo que lo llevó a la gloria y que todo el mundo quiera utilizarlo, y más aún porque eran los años 2000. Plataformas como Napster, Ares y LimeWire hicieron que los archivos de música MP3 se distribuyeran por todo el mundo, aunque no de una manera muy políticamente correcta. Hicieron que el MP3 fuera el formato estándar de la música en el mundo. En esos años nacieron los reproductores MP3 y con la proliferación de internet y de estas aplicaciones, cuando hablábamos de reproducir música en cualquier dispositivo digital, el formato predominante era el MP3, ya que ahorraba muchísimo espacio en comparación al formato de CD. Todo iba muy bien hasta que en el año 2003 ocurrió algo que al principio no lo parecía, pero era el inicio del final del MP3 como formato dominante. Y es que en ese año Apple lanza
iTunes. Algo interesante de iTunes era que te dejaba copiar tus discos originales de música a tu Mac, más tarde inclusive en Windows. Y estos archivos MP3 los podías pasar a tu iPod y escucharlos a donde vayas. Esto parecía no ser legal y la verdad es que era medio gris, pero la propia gente de a poco dejó de hacerlo. Y lo que pasa es que en el mismo iTunes, si una música te gustaba demasiado y no tenías el formato físico para copiarlo a tu iPod, simplemente podías comprarla por 99 centavos de dólar y ya la escuchabas al instante. No hacía falta que vayas a una tienda a comprar el CD en físico, pasar la música de tu Mac a iTunes y de iTunes a tu iPod y recién ahí la escuchabas. No, simplemente la comprabas en la tienda y listo. Esto hizo que de a poco la gente perdiera el interés por el formato físico, ya que si estaba en la tienda por $1, ¿para qué iría a la tienda a comprar el disco entero si a mí solo me gusta una canción? Y este modelo de negocio con las músicas obviamente inspiró a más personas, lo que hizo que en el 2006 naciera Spotify. Y aunque Spotify desde el principio no llegó a utilizar el MP3, sino que utilizó otro formato llamado OGG Vorbis, que es de código abierto, la inspiración real de esta aplicación vino de cómo el MP3 impulsó el mundo de la música en la era digital. Apple, por su parte, no abandonó del todo el soporte al MP3, pero priorizaron la utilización de un formato llamado AAC, que es propio de ellos. El MP3 fue abandonado de a poco, porque en la vida hay etapas, y aunque no lo parezca, lo lindo de estas etapas es que terminan. Y en tecnología esto pasa muchísimo. Un día estás en la cima y en unos meses simplemente ya no. La tecnología avanzó y surgieron formatos más eficientes como el AAC de Apple, que ofrecían mejor calidad de audio a un menor tamaño de archivo. Servicios como Spotify, YouTube Music y otros adoptaron formatos alternativos desde el principio, debido a las limitaciones técnicas y comerciales del MP3. Y aunque no de forma directa, todas estas aplicaciones son el legado de lo que marcó el MP3 en la historia. Yo tuve un reproductor MP3 de esos que parecían un pendrive grande y tenían una palanca arriba que podías moverte en el menú con esa palanca. Y me acuerdo que tenía miedo de cargarle música porque yo no sabía hacer eso y no quería tocar la computadora. ¿Y vos llegaste a usar Ares, LimeWire o inclusive un Walkman? Muchísimas gracias por ver este video, gracias por suscribirte a este canal. Leo todos los comentarios, así que déjame uno en la parte de abajo y capaz puedas aparecer en el próximo video. Muchísimas gracias a los miembros del canal y nos vemos en la próxima. Chao, chao.